Sagitario, bienvenido a tu lectura especial de cumpleaños, donde vamos a estar viendo tus retos y tus destinos. Así es que bienvenidos, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente durante estas épocas, siempre cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y cuéntame allí también cuál es tu fecha de cumpleaños. Quiero iniciar esta lectura de una manera diferente. Este es mi libro Consejos de J. Tarot. Quiero colocar en estos instantes mis manos aquí. Quiero que tú hagas también en estos instantes que cierres tus ojos y pienses en una pregunta o en un mensaje que necesites escuchar. Yo voy a abrir entonces este libro y voy a leerte cuál es el consejo para ti. Y dependiendo de tu pregunta, pues entonces puedes repetir esto varias veces y constantemente durante el día. Obviamente cuando tengas el libro en tus manos. Espero que estés listo con tu pregunta o con el consejo que necesites escuchar. Una vez que pasas con la mano aquí, empiezas entonces a darle vueltas así al libro y paras en un lugar. Y para ustedes dice, cierra ciclos en tu vida. Así que eso que has estado preguntando, necesita que tú cierres estos ciclos en tu vida. Y para otros te están diciendo, si aplica tu pregunta, da todas las fuerzas que tengas. Ya lo sabes, tienes que darlo con todo durante esta época. No te rindas, estás a punto de llegar a final de año. Ya falta muy poco para que inicie el 2020. Y pues quise hacerles este regalito con este consejo interactivo. Este es mi nuevo libro, Consejos de J. Tarot, tu guía personal, donde hay diferentes mensajes. Mejor enfócate en tu trabajo, un gran esfuerzo será requerido. Y este libro lo puedes tener contigo todo el día y hacer la cantidad de preguntas que tú quieras todo el tiempo. Recuerda que solamente es una guía, al final tú eres responsable por tus propias decisiones. Pero ya lo saben entonces, mis guerreros de Sagitario, a cerrar ciclos. Si quieres adquirir el libro, también está disponible, lo puedes hacer en la descripción, está el enlace para que lo puedas comprar. En mi página web igualmente está jtarot.com, jtarot7.com/tienda, ahí está. Vamos a ver cuáles son tus energías para este mes y nos vamos a quedar con la carta de la fuerza. ¿Cuáles van a ser tus retos? Te sale la carta de el mundo, cerrar ciclos. Mira, y te lo dijo el libro también. Wow. ¿Cuál va a ser tu destino? Te sale la carta del as de oros. Y tus resoluciones. Hacia dónde te diriges o las respuestas que vas a estar teniendo, te sale la carta de el 9 de espadas. Mira, Sagitario, las energías que vas a tener a tu alrededor, te sale la carta de la fuerza. Y te indica de que tienes que darlo todo durante este mes, que no puedes rendirte durante esta época de tu cumpleaños. Y mira, también va mucho de la mano con el mensaje que salió para ustedes donde dice, dalo todo. Así que te están indicando de que definitivamente tienes que mantenerte allí sin rendirte. Que tienes que dar todas las fuerzas que tengas. ¡Wow! Y fue exactamente como lo leí en el libro, para que vean que están mis energías en ese libro 100% conectadas para ustedes. Es un mes donde tienes que hacer las cosas con todo tu corazón, con toda la pasión, con toda la energía, con toda la fuerza. Donde vas a sentir que de repente despiertas nuevamente y que tienes un impulso, Sagitario, para seguir adelante, para no rendirte. Es un mes donde tienes que prepararte porque las cosas tienen que salir específicamente a tu favor y así va a ser. Tienes energías de luchar, de no rendirte, de echarlo todo hacia adelante. Y aquí me están indicando también de que algunos de ustedes, Sagitarios, van a tener una actitud en donde no te importa por encima de qué situación o dificultad tengas que pasar, pero tú vas a lograr llegar a tus metas. Estás con bastante determinación. Y te están indicando que durante este mes, si tú sientes que hay personas a tu alrededor que han estado tratando de callarte, de silenciarte, de presionarte para que no cumplas con tus metas o con tus sueños, tú vas a poder identificar quiénes son esas personas y quitarlas de tu camino, quitarlas de tu vida, Sagitario.
Va a ser una etapa para ti muy importante, muy linda, en donde tú vas a estar venciendo a tus enemigos. Me están diciendo tus guías espirituales. Me están diciendo, dile a Sagitario que todos esos enemigos que has estado teniendo, va a poder identificarlos y vencerlos durante esta época. Para algunos de ustedes, esos enemigos y esos demonios podrían ser internos, Sagitario. Así que aquí te están advirtiendo de que enfoques tus energías porque definitivamente tienes que darlo todo. Y vas a tener como ese impulso, ese empuje que te hace falta para poder llegar a tu meta durante estos meses de noviembre y diciembre. ¿Cuáles van a ser tus retos? Mira, exactamente como te lo decía mi libro. La carta del mundo te habla de cerrar ciclos, te habla de que va a ser un momento en el cual tú vas a tener que enfrentarte a una situación en tu vida en donde tienes que dejar atrás aspectos de vicios, de adicciones y circunstancias que se han continuado repitiendo en tu vida. Es un momento para que tú te levantes y digas alto, hasta aquí. Habla de que tu reto va a ser eso. Algunas personas podrían estar cerrando ciclos en el amor. Podrías estar cerrando ciclos con tu trabajo, con personas que han aprovechado de ti, que se han aprovechado de tu nobleza, de tu bondad. Y te están indicando de que va a ser bastante difícil porque vas a tener que cortar a personas que probablemente también significan mucho para ti y que te van a costar el poder dejarlas ir, el poder cerrar esos ciclos. Te hablan de que es una etapa, esta fecha de tu cumpleaños, para que analices todo lo que lograste desde tu cumpleaños anterior hasta esta fecha nuevamente de tu cumpleaños. Déjame saber ahí en los comentarios cuándo estás cumpliendo años. Déjame tus deditos para arriba y recuerda compartir este video también, ¿eh? Así que me están diciendo acá, prepárate. Tienes que enfrentarte a muchas realidades, a situaciones y cosas que pueden ser un poco dolorosas, Sagitario, pero es necesario para que puedas dejar esto atrás. Es momento de que te prepares porque el 2020 me están indicando que va a ser un año lleno de muchas sorpresas para ti. Pero si tú no haces este trabajo de dejar atrás estos ciclos y estas etapas negativas, pues te vas a quedar nuevamente repitiendo exactamente lo mismo. Te dicen que se te repiten situaciones con diferentes personas o situaciones de trabajo con empresas distintas, pero es porque no has aprendido tu lección. Ya es hora de que le demuestres al universo, a Dios, a ese ser en el cual tú tengas creencias religiosas o espirituales, de que aprendiste tu lección para que ya te saque de ese círculo vicioso. Tu destino, la carta del As de Oros, están indicando de que algunos de ustedes están destinados a recibir ayuda divina. Están destinados a recibir también muchísimo dinero. Estás destinado a manejar y que el dinero fluya por tus manos. Me están indicando de que algunos de ustedes también van a estar destinados a formar un matrimonio, a estar casados y tener hijos. Y me están diciendo de que todo eso está definitivamente marcado de una manera muy positiva para ti. Ahora te voy a sacar una carta con mis cartas del propósito de vida para que veamos cuál es en lo que tienes que enfocarte también y cuál puede ser tu propósito. Eso lo vamos a ver más adelante, pero en estos instantes me están diciendo que tú estás destinado para grandes cosas, para caminar por el altar, para recibir a esa persona especial en tu vida, que tienes que prepararte porque por tus manos va a pasar mucho dinero. Vas a poder contar tus bendiciones y tu abundancia. Mira, hacia dónde, ese es tu destino y la resolución, lo que hay aquí. Te sale la carta del 9 de espadas y me están indicando con esta carta de que tú vas a poder vencer, porque estamos hablando de que esta es la resolución para ti. Problemas de depresión, problemas de tristezas, problemas de ansiedad, Sagitario. Te están hablando de una situación en la cual tú no creías en ti mismo. Y aquí te están diciendo que tú vas a lograr vencer todas esas situaciones y que vas a poder encaminarte hacia todas tus metas, hacia donde tú lo necesitas. Para todos aquellos, como yo siempre les digo, que estén pasando por algún tipo de enfermedad mental, tengan problemas de salud mental, depresión, ansiedad, cualquier tipo de estas situaciones, siempre les recomiendo que vayan con su doctor. Recuerden que su doctor
general puede hacerles sus recomendaciones para que vayan a ser atendidos pues por un psicólogo, con un psiquiatra, con quien se establezca que ustedes necesitan definitivamente recibir algún tipo de diagnóstico y luego un tratamiento. No tengan temor de pedir ayuda, porque obviamente todas estas cosas las vas a estar logrando por medio de esas resoluciones que pueda llevarte a ti la visita a algún experto en cuanto a problemas de salud mental. Pues ya sea el caso que tú estás pasando por eso. Algunos me están indicando también de que podrían estar teniendo situaciones donde el insomnio finalmente queda atrás y cierras esos ciclos. Habla de una persona, aquí me están diciendo tus guías, que tiene muchas cosas en su cabeza, muchas cosas que hacer, muchas ideas, muchos planes, y que no ha podido lograr como establecer exactamente qué es lo que quiere y no ha tomado una decisión todavía. Se siente como abrumado, que todas esas cosas se van a ir aclarando poco a poco, que tengas fe y tranquilidad porque todo va a salir bien, que vivas todo paso a paso y momento a momento. Vamos a ver qué te corona durante este mes. Aquí se volteó la carta que quiere hablarte. Y mira, el renacer. Y esta es una carta bastante parecida a la carta de la fuerza. Mira, casi extremadamente parecida. ¡Wow! Definitivamente esas son las energías que tienes para ti. Te está coronando ese cambio. Algo que va a ser cambiado en tu vida de una manera radical. La vida te va a cambiar de una forma increíble. Y me están diciendo también que te diga, mi guerrero de Sagitario, de que las cosas en tu vida van a cambiar mucho mejor si tú te manejas de una manera dulce y con amor. Que no trates de forzar a las personas que piensen igual que tú. Que obviamente no permitas que nadie abuse de ti, pero que con miel ganas mucho más que con sal. Espero que esté claro ese concepto. Te están hablando acá que definitivamente logras dominar a la bestia. Y la bestia puede ser cualquier situación en tu vida, como los pensamientos, la depresión, la ansiedad, el insomnio, situaciones del trabajo, cierres de ciclos que no has logrado realizar, que finalmente vas a poder cerrarlos en tu vida. ¡Qué bien! Mira, vamos a ver cuál es el propósito de vida para ti. ¿En qué tienes que enfocarte en estos siguientes meses? Pues puede ser noviembre, diciembre. Para algunos de ustedes esto puede ser un propósito de vida para el resto de tu vida. Depende de ti. Vamos a ver qué me dicen para mis guerreros de Sagitario. Mira, me voy a quedar con estas cartas que salieron. Ya vieron algunas de ellas, más o menos. Salieron 3 y eran exactamente la cantidad que quería sacar. Pero las voy a mezclar nuevamente para que tú escojas o veas de cuáles de ellas aplica más a ti. La primera dice de que vas a tener abundancia infinita. Dice de que el universo, Dios, ese ser en el cual tú creas, te apoya al 100% para que tú te dediques y seas devoto de alcanzar tu propósito en la vida. Y mira, te hablé de mucha abundancia y esta carta te habla de abundancia infinita. Te están indicando, Sagitario, de que durante esta época de tu cumpleaños vas a entrar en una nueva etapa en la cual tú estás destinado a recibir muchísima abundancia y por el resto de tu vida, donde tú estás destinado a, por supuesto, compartir también con las personas que estén a tu alrededor todas esas cosas lindas que te van a suceder. Vas a tener para pagar tus deudas, vas a tener para poder comprar esas cosas que te hacen falta. Y hablan también de que los que han estado esperando que les llegue dinero para poder obtener la facilidad de tener comida en su casa, en su mesa, para celebrar las fiestas del mes de diciembre o alguna fiesta en particular que celebres, lo vas a lograr. Te habla de que el plato que te hace falta en tu mesa lo vas a tener para que puedas ser feliz. Recuerda, puedes utilizar las 3 o cualquiera de ellas. No puedo girarla, dame un segundo. Aquí está. La otra te habla de justicia. Dice que tu carrera te trae protección y justicia y a otras personas que necesitan tu ayuda también. Te está indicando de que algunos de ustedes podrían estar teniendo algún tipo de carrera o propósito en la vida que tenga que ver con las leyes, con la justicia. Podrías estar pensando en estudiar tal vez leyes
convertirte en abogado, convertirte en alguna persona que maneje algún tipo de, tal vez, juez, ministro, una persona que tenga que tomar una decisión importante dentro de un sistema legal. Podrías estar pensando, también me viene a la mente alguna persona que podría estar trabajando para la policía, podrías estar trabajando o siendo asignado como voluntario para bomberos también. Me están indicando de que algunos de ustedes podrían tener ese llamado para servir a la ley, para servir a un país, para servir a algún gobierno. Así que muy atentos, Sagitarios, porque me habla de que definitivamente tu propósito en la vida podría tener que ver con esas energías de justicia, de las leyes. Podrías también tener algún tipo de organización no gubernamental donde tienes que ver con apoyo y ayuda a mujeres, a niñas, a hombres, a personas que no tengan hogar. Y esto también podría manejarse de esa manera. El tercer propósito en la vida te habla de que eres un maestro espiritual. Que a medida que tú brindes clases, sesiones y seminarios de espiritualidad, de yoga, de reiki, pues algunos de ustedes también podrían ser de cualquier tipo de religión, te están indicando de que algunos de ustedes tienen el don de la palabra y que pueden sanar por el medio de su comunicación, que puedes sanar de la manera en la cual tú das estas clases, ya sea clases de yoga, clases de reiki, clases de meditación. Algunos de ustedes podrían dar clases de catequesis, de catecismo en la iglesia católica. Podrías dar clases en cualquier tipo de iglesia enseñando la palabra de Dios o enseñando algún tipo de libro o estructura que hablen con respecto a las creencias. Algunos de ustedes tienen su camino espiritual dirigido a esas áreas, Sagitario. Así que muy pendientes porque definitivamente te están indicando de que tienes que explorar cualquiera de estas áreas. Y también es independiente de ti, pues algunos de ustedes podrán tener un balance de estas tres, otros pues ya se encaminan mucho más hacia lo de la justicia, otros se encaminan más hacia lo de ser un maestro espiritual, otros se encaminan solamente a recibir, a abrir sus manos y recibir por todo el esfuerzo que han estado realizando. Así que toma, si aplican las tres para ti, pues felicidades. Y si no, pues toma la que más resuene con tu camino. Pero quise sacarte tres porque son muchos ustedes para que definitivamente puedan conectar con cualquiera de ellas. En el amor, ¿cuáles son los mensajes para ustedes? Igualmente voy a sacar tres cartas. Puede que las tres cartas apliquen para ti o puede que solamente una de ellas, tres de ellas aplique para ti. Pues toma la que más resuene contigo. Te sale: de corazón a corazón tienes que tener una conversación. Eso sonó como una rima. Te están indicando aquí tus guías de que tienes que desnudar tu corazón, tienes que ser honesto, tienes que hablar con tus manos, siempre colocando tu corazón en las manos y tener una conversación honesta con las personas que están a tu alrededor, ya sea en el amor o sean amistades. Con tus seres queridos igualmente te están indicando de que siempre conectes con ellos y que siempre digas la verdad y que expreses lo que estás sintiendo en tu corazón. Para otros te habla la carta de la atracción y te dice de que tú atraes a la persona romántica en el amor, disfrutando del momento, disfrutando del presente. Que te prepares porque va a ser también un mes en el cual tú vas a atraer a muchas personas. Mucha gente va a estar fijándose en ti, le vas a estar llamando la atención. Y te están indicando entonces de que mucho cuidado con eso porque podrías también atraer a personas que tal vez no son de tu gusto, pero tienes que prepararte porque va a ser un mes cargado, donde vas a recibir muchísimos halagos. Pueden ser también hasta muchísimas invitaciones para salir. Y el otro mensaje en el amor te habla de los factores religiosos. Dice que tu vida amorosa está influenciada por tus creencias religiosas y por la manera en la cual tu familia te inculcó a creer o no creer en ciertos aspectos religiosos o espirituales. Así que hay algunos de ustedes que podrían encontrarse con una persona durante estos meses de sus cumpleaños, donde podrían estar teniendo conflictos con respecto a sus creencias religiosas y espirituales. Están pensando en cosas completamente distintas. Vamos a ver entonces en estos instantes un mensaje general
para ustedes en esta época de su cumpleaños? Aparte de estos retos y estos destinos, ¿qué viene para ustedes? Mucho dinero, mucha abundancia. Te están hablando de que este mes, estos meses, pues noviembre y diciembre, para algunos esto se les puede extender un poco más. Hay algunas personas que esto le puede estar sucediendo hasta dentro de un año también, así que muy atentos, todo depende de tus energías. La carta del 9 de oros, me están hablando de una persona que va a entrar en contacto, va a tener una oportunidad de oro, de generar mucho dinero. Y mira, esta carta está justo al lado del as de oros, donde a ti alguien te va a hacer una oferta estos meses. Muy atentos, en el 2020 tú no vas a ser la misma persona. Alguien te va a hacer una oferta aquí que te va a llenar los bolsillos de muchísimo dinero. Podría ser un premio, un reconocimiento, podría ser un negocio, una oferta de trabajo, o una recompensa que recibes, una herencia, recompensa que recibes que te va a llenar de muchísimo dinero. Va a haber mucha gente a tu alrededor que va a empezar puedes ganarte la lotería, porque veo aquí personas que van a estar diciéndote, ay mira Sagitario, pero invierte en esto, préstame acá, préstame acá. Así que calladito Sagitario, no le estés comentando estas cosas a nadie. La carta del 4 de copas me está hablando de una persona que definitivamente está en estos instantes analizando y pensando qué es lo que quiere hacer, donde alguien está tratando de que tome una decisión y esta persona está insatisfecha, esta persona no quiere tomar acción. Y la carta del 4 de oros también te habla de que tienes que guardar tu dinero. Ten cuidado con tus gastos durante estos meses. Si tienes prioridades como pagar tus deudas, si tienes estas cosas que realizar, pues hazlas. Porque yo veo aquí una persona que podría estar malgastando dinero siguiendo malos consejos. Y también una persona que podría, como te estoy diciendo acá, en vez de utilizar su dinero para pagar deudas y para comprar cosas necesarias, podría estarlo malgastando. Te están invitando a ahorrar esta gran cantidad de dinero que va a llegar a tu vida, Sagitario. Esto es algo hermoso. Pero tienes que cuidarte de esas personas que van a estar tratando de abusar de ti o sacar provecho de esa abundancia de dinero que vas a estar teniendo y manejando durante este mes. ¡Wow! Es una gran lectura para ustedes. Mira, ¿qué va a pasar en el amor durante este mes? Te di los consejos, pero igual ahora quiero hablarte de algo más. Te sale la carta del 6 de oros. Te habla de una persona que te está tratando con migajas, una persona que te está haciendo sentir despreciada, una persona que no te puede estar atendiendo como tú te lo mereces. Que te cuides de esa persona, porque va a llegar alguien a ti en donde te va a tratar de esa manera. No te responde los mensajes, te llama cuando le da la gana, no te escribe constantemente. La carta del 7 de copas. Me están hablando aquí de muchos sueños y muchas cosas que tú vas a querer realizar. Y mira, este 4 de copas se transforma en el 7. Lo que te estoy diciendo es que tú vas a tener grande fortuna para ti, ¿eh? Grande, te va a llover el dinero en tu vida. Va a ser algo fabuloso, Sagitario. La carta del Sota de Bastos me habla de una persona también durante este mes, estos meses de noviembre, diciembre, que va definitivamente a tener las ganas o las energías de emprender un nuevo viaje. Alguien aquí quiere irse, está analizando, está buscando explorar otros lugares, otras tierras. Y tienes esas energías a tu favor que definitivamente te están indicando de que lo puedes hacer. En el amor, como te indiqué, una persona que te va a estar tratando con desprecios, una persona que está en estos instantes pensando pues como en pajaritos preñados, como dicen en algunos lugares, está pensando en el cielo, en las estrellas, en los arcoíris, no tiene los pies sobre la tierra. Una persona que está soñando despierta en el amor y que no está concretando nada fijo. Y podrías estar emprendiendo un viaje donde podrías estar conociendo a alguien importante en el amor, o conoces a una persona que está viajando o que le gusta viajar mucho y va a estar pasando las fiestas pues de diciembre en tu país, y de esa manera entonces podrías estar conectando con esta persona. Déjenme saber, mis guerreros, qué les parece esta lectura. Espero que la hayan disfrutado. Sagitario, feliz cumpleaños nuevamente. Recuerden mi libro Consejos de J. Tarot. Vamos a cerrar una vez más. Aquí también están dentro las instrucciones de cómo lo puedes utilizar. Colocas tus manos. Puedes colocarlo en tu regazo, en una mesa, una vez que lo tengas. Piensa en un consejo, en una pregunta, y luego yo abriré el libro. Pues cuando lo tengas lo abrirás tú para ver qué te dice. ¿Estamos? Ok, para ti, Sagitario, dice, cambia tu rutina.
Y para otros dice, no esperes más a lo que has estado pensando, preguntando en estos instantes. Y si esto no se relaciona con lo que tú preguntaste, pues puedes volver a cambiar la página y buscas otra como esta que dice, controla tus emociones. La mejor solución no es la más obvia. Es mi nuevo libro, Consejos de J Tarot, tu guía personal para que me tengas contigo en tu bolso, en cualquier lado, siempre, para que definitivamente puedas buscar algún tipo de consejito de mi parte hacia ti con muchísimo amor. Sagitario, feliz cumpleaños. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y al lado de acá está el enlace para que puedas visitar mi página web y de esa manera conocer cuáles son las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy J y te decreto feliz cumpleaños, mucha luz y progreso.